Una tarde azarosa de 1977, cuando yo era un adolescente, leí por primera vez un poema. Desde luego yo ya había leído versos aquí y allá, pero puedo decir que aquella fue la primera ocasión en que leí un poema que produjo en mí todo lo que se espera que produzcan los poemas. Una especie de emoción y de exaltación, difícil de explicar, pero cierta y contundente. En una pequeñísima librería de Tecamachalco, me arrodillé a hojear un libro de tapa amarilla titulado Salamandra y firmado por Octavio Paz. Allí leí, bajo el título de Garabato, las siguientes líneas. Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas en la pared de nadie. En la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Hoy vamos a hablar acerca de cómo leer poesía. Reconozco que la mayoría de los lectores de poesía no lo son porque hayan recibido instrucciones precisas sobre cómo hacerlo. De cualquier manera, lo que diremos a continuación puede ayudar a que otras personas también sean tocadas por la poesía. Una de las características más extrañas del lenguaje humano es que unos cuantos sonidos emitidos por otra persona pueden alterar nuestro estado de ánimo. Las palabras nos irritan, nos tranquilizan, nos animan, nos preocupan, nos deprimen, nos alegran. Unas cuantas palabras dichas no pueden alterar la realidad visible, pero sí alteran nuestra realidad emocional. Un elogio, una ofensa, una insinuación, una crítica, un chiste, el tono con que alguien pronuncia nuestro nombre, todas estas cosas pueden afectarnos para bien o para mal. Un insulto puede sacarnos de nuestras casillas, una tontería puede hacernos reír, las palabras de un poema pueden movernos el piso. Para leer un poema, nuestra primera recomendación es que no lo lean como se lee la prosa de un periódico, a toda prisa y con avidez de encontrarle su sentido. Los poemas hay que leerlos con cuidado, en un ambiente silencioso y de preferencia en voz alta, pronunciando bien las palabras. Las palabras tienen sentido y tienen sonido. Quieren decir algo y suenan a algo. En poesía, el sonido de las palabras es muy importante. Por eso conviene escuchar los poemas con atención. Cuando leemos un poema, no nos va a bastar con entender qué es lo que quieren decir las palabras. Necesitamos también oírlas con cuidado. De hecho, hay algunos poemas donde nos cuesta mucho trabajo dilucidar su sentido, pero de cualquier manera su sonido, su cadencia, su ritmo, su música pueden atraparnos, pueden seducirnos, como en estos versos de José Gorostiza, que dicen lo siguiente: tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Lo voy a repetir. Tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Las mieses son los cereales como el trigo, pero obviamente no es fácil imaginarnos los feroces galgos morados del amor. Otras veces el sentido del poema puede quedar bastante claro, pero de nuevo es la musicalidad de las palabras lo que nos despierta el interés. Así describe Luis Cernuda la situación de una rosa
coronando un rosal. Solo la rosa asume una presencia pura, irguiéndose en la rama tan altiva, o equívoca se sume entre la fronda oscura, adolescente, esbelta, fugitiva. José Antonio Marina y María de la Bólgoma, en su estupendo libro La magia de leer, mencionan algunas características de la poesía que conviene conocer para poder disfrutarla. La primera de ellas la llaman la euforia de la posibilidad mágica. Se refieren, Marina y Bólgoma, a la capacidad que tiene la poesía para transformar un acontecimiento, un objeto, un sentimiento en algo más destacado o más elevado. La verdadera guerra de Troya, por ejemplo, la que suponemos que existió entre algunas tribus aqueas y otras teucras, pudo haber sido como muchas otras, pero los poemas de Homero la han elevado hasta convertirla en uno de los dramas esenciales de nuestra cultura. Pongamos un ejemplo moderno. Una muchacha le avienta un limón a un muchacho y el limón, sin romperse, alcanza a soltar algo de su sabor o de su aroma. Miguel Hernández transforma esto en la siguiente cuarteta de versos. Me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Entre la realidad y la realidad poética hay un trecho que, como lectores, nos toca salvar. Para comprender algunas metáforas, necesitamos echar mano de una serie de asociaciones mentales que solo se nos sugieren, pero que es nuestro papel como lectores esclarecer. Leer poesía es dar un salto hacia una realidad más sugestiva, más noble, más elevada y de mayores posibilidades. La tercera característica que recomiendan tener en cuenta José Antonio Marina y María de la Bólgoma es la intensidad. La mayoría de los poemas son muy cortos, en virtud precisamente de su intensidad. En casi todas las frases que cruzamos a diario existen palabras de más. En cambio, en los poemas solo deben estar las palabras estrictamente necesarias. En el siguiente poema de Javier Villaurrutia, Nocturno de la Estatua, asistimos a una especie de terror erótico o de sensual delirio que hace pensar también en una intensa secuencia onírica cinematográfica. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro, y correr hacia el muro y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada, sacarla de la sangre de su sombra, vestirla en un abrir de ojos, acariciarla como una hermana imprevista y jugar con las flechas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces 100, 100 veces, hasta oírla decir: estoy muerta de sueño. También hay una gran intensidad en estos versos de Lope de Vega que en muy pocas palabras nos hablan de qué fugaz es el tiempo que permanecemos aquí en la tierra si nos comparamos con el mármol. Mirando estoy los sepulcros cuyos mármoles eternos están diciendo en silencio que no lo fueron sus dueños. La tercera característica que señalan Marina y Bólgoma es que el poema nos enseña a ver de nuevo la misma realidad, pero con otros ojos. José Gorostiza nos dice: el mar, dentro de mí lo siento, ya solo de pensar en él, tan mío, tiene un sabor a sal el pensamiento. José Emilio Pacheco se pone más filosófico.
Digamos que no tiene comienzo el mar. Empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Estos poetas nos ayudan a mirar el mar de otra manera, más profunda y, digámoslo así, más marítima. Los haikus, pequeños poemas al estilo japonés, por citar otros ejemplos, suelen ayudarnos también a revalorar, a reexaminar las plantas, los animales, las piedras, los montes, las nubes que nos rodean. Sobre los peces voladores, José Juan Tablada, poeta mexicano, nos dice que al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar. Sobre el sauce o saúz, un árbol de ramas péndulas que crece a la orilla de los ríos, el propio Tablada nos dice lo siguiente: tierno saúz, casi oro, casi ámbar, casi luz. Si Lope de Vega se asombraba ante la duración, la eternidad de los mármoles de los sepulcros, Matsuo Basho, poeta japonés, caminando por lo que había sido un campo de batalla asolado por gloriosos ejércitos, nos dice sencillamente esto: hierba silvestre es lo que queda de aquellas tropas. La cuarta y última característica de la poesía que nos recuerdan Marina y Bólgoma es que las palabras del poema no desaparecen una vez que han quedado atrás. Me explico. Cuando leemos otros textos, captamos su sentido y por lo general nos olvidamos de sus palabras específicas. Lo importante es saber si va a subir el precio de la tortilla, no las palabras exactas usadas por el reportero para darnos la noticia. Con la poesía no sucede así. Idealmente, las palabras exactas del poema siguen resonando en nosotros después de haberlo leído. Uno puede decir que ya leyó una novela, pero los buenos poemas nunca quedan del todo atrás y siempre nos acompañan. No se dice, ya leí el nocturno de la estatua, sino más bien, conozco el nocturno de la estatua de Javier Villaurrutia. Por mi parte, quiero terminar repitiendo aquel poema Garabato de Octavio Paz que leí en mi adolescencia, y lo hago porque la poesía requiere de estas dos cosas: el gusto y la repetición. Con un trozo de carbón, con mi gir roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la pared de nadie, en la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho.